Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Roma. Y en medios cristianos, o dentro de lo que es la enseñanza bíblica, sistemática o teológica, Romanos se caracteriza porque el apóstol Pablo, sin conocer a esta iglesia, tiene una carga de escribirles a los hermanos en Roma para explicarles el Evangelio. Y voy a iniciar con esta cita que el apóstol Pablo dijo en determinado momento, allá en 1 Corintios capítulo 9, versos 16 y 17. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Porque la comisión, dice más adelante en el mismo texto, verso 17, me ha sido encomendada. No hay nada más importante, amados hermanos y querida iglesia, que es comprender el Evangelio. No hay nada más importante en nuestra vida que comprender el Evangelio, porque el Evangelio debe de ser entendido correctamente, y no solo debe de ser entendido, no debe ser solamente comprendido, sino que también debe de ser correctamente comunicado y al mismo tiempo hacerlo con claridad. Es interesante que el apóstol Pablo, en la misma carta a los Corintios, pues Pablo escribió en dos oportunidades a la misma iglesia, también él dice esta expresión. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras sobre sabiduría humana, pues me propuse no saber nada entre vosotros ni ninguna cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y tuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Por qué inicio esta noche al estudiar Romanos con dos citas de Pablo a los Corintios? Porque una característica del escritor de la mayoría y de la mayor cantidad de epístolas del Nuevo Testamento, que es el apóstol Pablo, quien fue educado de una manera singular en sus días, y de quien se dice allá en el capítulo 21, 22 de Hechos, hablando acerca de cómo fue Pablo instruido. Y Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. Déjenme hacer esta referencia para poder ingresar posteriormente al estudio que nos compete hoy del capítulo 11 de la epístola de Pablo a los romanos. Estoy utilizando entonces esta noche una introducción donde el apóstol Pablo dice que él anuncia el Evangelio, y de eso se trata la epístola a los romanos, de una explicación del Evangelio que los hermanos que fundaron la iglesia en Roma, posteriormente a la llenura o venida del Espíritu Santo en el libro de los Hechos capítulo 2, cuando en aquel momento en donde la venida, la promesa del Espíritu Santo, hecha incluso desde días del profeta Joel, en donde él escribe diciendo, proféticamente guiado por el Espíritu Santo, en aquel momento el profeta Joel escribe acerca del futuro de la iglesia del primer siglo hasta nuestros días, que vendría el Consolador sobre nuestra vida. Y Jesús entonces, pidiendo al Padre, nuestro Señor Jesucristo, pidiendo al Padre que no quedásemos huérfanos, pide que venga el Espíritu Santo, el Consolador, aquel de quien
El Señor Jesús dice, y no os dejaré huérfanos, sino enviaré a otro consolador o al consolador. Y es entonces aquí donde el apóstol Pablo, sabiendo que la iglesia en Roma se había fundado a través de un grupo de judíos de nacionalidad romana, habían ellos formado la iglesia de Roma, también Pablo, al mismo tiempo como se entera de los problemas de las iglesias de su época, él decide escribir la carta a los romanos y entonces él empieza a decir que él desea que los romanos conozcan las verdades fundamentales del Evangelio. Así que el libro de Romanos tiene la característica de que empieza el apóstol Pablo a ordenar cuidadosamente las doctrinas que constituyen el corazón de la verdad del mismo Evangelio que él les va a presentar, o les está presentando. Ya hemos venido en largos meses atrás y todos los martes damos este estudio sistemático y como Iglesia Cristiana Ministerios Renuevo les damos la más cordial bienvenida a este estudio sistemático. Así que una de las cosas que el apóstol Pablo entonces hace en este tratado, en esta carta que lleva el nombre de Romanos, es la explicación ordenada de las doctrinas que constituyen la verdad central del Evangelio para los hermanos en Roma. Y Pablo está presentándoles entonces en esta carta un bosquejo cuidadoso, lógico, ordenado, y comenzando entonces con la doctrina del pecado universal en el capítulo 1, y no solo con el pecado universal, sino que también con la depravación humana. Porque allí en el capítulo 1 usted recordará que Pablo hace mención a que el hombre ha dejado la gloria de Dios y ha buscado en figuras, en esculturas, y han dejado incluso el deseo natural contra el que es contra la naturaleza, y desde allí uno ve también ya estas cosas que se constituyen en una aberración o de una depravación humana, en donde ya en los días de Roma se miraban tantos conflictos como el hecho de la homosexualidad o del lesbianismo. Este es un pecado antiguo. Hoy ha tomado mucha fuerza y proliferación en medios masivos. Usted se dará cuenta que eso sucede hoy en día con el simple hecho de ver un canal, un programa, una película, está inundada de ese pensamiento de la depravación. Pero Pablo entonces recorre en la carta y lo hace de una forma sistemática y casi como un catálogo en donde él va desarrollando la verdad del Evangelio, y por eso Romanos se llama Romanos, la carta se le titula o se le ha puesto el sobrenombre de el Evangelio explicado. Hemos dicho en programas anteriores que Martín Lutero fue la carta que lo impactó, realmente transformó su estudio consciente. Él decía que Romanos debería de ser una carta que todo cristiano debía de memorizar, incluso palabra por palabra. También lo dijo Calvino, también lo hizo John Stott en Inglaterra, años más recientes. Y entonces Pablo está recorriendo en esta carta la verdad del Evangelio y las doctrinas básicas. Hemos mostrado ya en anteriores estudios que les habla de la justificación por la fe, de la santificación en la que hemos sido guardados en el Señor. Ha hablado ya de la seguridad eterna, de la elección, como también de la reprobación, que es el caso del capítulo 10 que antecedió a este estudio del capítulo 11. Y aquí es donde continuaremos con esa línea de pensamiento. Al haber hecho este pequeño resumen,
Pablo entonces ha esbozado las grandes enseñanzas y hablando de la elección y de la reprobación, el capítulo 10 enseña que Israel ha sido desechado. Ahora en el capítulo 11 Pablo va a enseñarnos que no del todo ha sido desechado. Y entonces, ahora Pablo en esta exposición ordenada de las doctrinas del Evangelio empieza a mencionar que él, su enseñanza, por eso fue que utilizamos Corintios capítulo 2, verso 1 al 5, en donde Pablo está enseñando que él no hace este tipo de enseñanza a través de su sabiduría humana. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque Pablo, al haber sido enseñado a los pies de Gamaliel, había sido enseñado por el experto más renombrado de la historia. Desde tiempos de Jesús hasta los días de los apóstoles y también posterior, ya en el tiempo del ministerio apostólico en el libro de los Hechos, incluyendo a Pablo, hay que reconocer o hay que darnos cuenta que el grupo religioso de aquellos días, incluso que abrazaba las ideas del Imperio Romano, se ha convertido el mismo Sanedrín en un grupo que incluso caía en corrupción. Es interesante que el Sanedrín, compuesto de 70 personas más el sacerdote, realmente se habían corrompido. Porque si no, usted y yo recordemos cómo fue que Jesucristo fue condenado y cómo fue que su juicio no fue justo. Valga la redundancia, o es paradójico decir su juicio no fue justo, porque de juicio no tuvo nada, ni de justo mucho menos. Y fue el Sanedrín que tomó la decisión de la ejecución de Jesucristo. Por supuesto que en todo eso está la voluntad, está el plan de Dios perfecto, la soberanía de Él. Pero en sí, el Sanedrín era un grupo de por sí maniado. Pero uno de los pocos hombres que no se había contaminado realmente había sido Gamaliel. Gamaliel tiene como antecedente el hecho de que había sido el nieto de Gamaliel, uno de los eruditos y rabinos más extraordinarios que habían existido. Era un hombre justo. Entonces Gamaliel tenía como referencia la enseñanza ancestral. Hablando de la escritura, no se alejaba de ella misma. Por eso es que cuando surgen los cristianos como un movimiento según el judaísmo, Gamaliel fue el que respondió: miren, si Dios está con ellos, lo voy a parafrasear, si Dios está con ellos, esto es difícil de tener. Pero si Dios no está con ellos, esto se va a desbaratar solito. Y esa frase la dijo Gamaliel hace más de 2000 años. Quiere decir que la iglesia, como un organismo vivo, tiene el respaldo de que es Dios quien instituyó la iglesia. Y la escritura es clara al decir que ni la puerta del Hades prevalecerá contra ella. Hay hermanos que en el día de hoy incluso me han preguntado: mire todas las cosas que se están dando, las disposiciones de las organizaciones mundiales, las disposiciones gubernamentales, están diciendo que la iglesia va a padecer. Y yo le pregunto: ¿y cuándo la iglesia en la historia no ha padecido? La iglesia en el transcurso de la historia ha padecido por años. Una hermana a quien apreciamos mucho nos trasladaba la información acerca de cada cuánto periodo de tiempo se repiten las pandemias, como un ciclo. No lo sabía. En lo personal, agradecí por esta información y por supuesto hay que seguirnos indagando acerca de estas cosas. Pero nos contaba que las pandemias se repiten en un proceso de unos 100
110, 120 años y que se repiten. El asunto es que el estar enfermo o las enfermedades o los padecimientos que hoy vive la raza humana son por causa no solamente de un círculo repetitivo, sino son por causa del pecado original, del pecado humano, del pecado que perversamente los seres humanos practican. O hemos practicado, o practicamos muchos de nosotros en el pasado, pero de ello el Señor nos ha librado. Así que ahora Pablo entonces, sabiendo todas estas cosas y conociendo él el trasfondo, la semana pasada mencionábamos, que conociendo Pablo el trasfondo del judaísmo, porque él fue un fariseo practicante, él mismo persiguió cristianos, él mismo buscó cartas para perseguirlos y traerlos incluso de otros países, él mismo vio cómo mataron a el primer mártir de la iglesia. Él mismo a sus pies fueron puestas sus ropas y él mismo escuchó incluso la exclamación y la predicación de Esteban, a quien lapidaron y de lo que Pablo estuvo de acuerdo. Este Pablo, gran perseguidor de la iglesia, ahora se convierte en un defensor del evangelio. Por eso él explica a los romanos el evangelio y está dispuesto también a que él incluso pueda convertirse en una maldición para que los judíos, para que los israelitas no pierdan la oportunidad de salvarse. Así que en el capítulo 11 iniciamos la lectura esta noche y dice el capítulo que estaremos hoy meditando, reflexionando. Pablo dice a los romanos: ahora pues, pregunto, ¿será que Dios ha desechado a su pueblo? Y la versión Reina Valera dice: en ninguna manera. La Biblia Dios habla hoy dice: claro que no. Ahora, ¿por qué lo dice Pablo? Porque él mismo dice: no nos ha desechado porque yo mismo soy israelita. Pero la gran diferencia entre Pablo y los israelitas es que Pablo se ha encontrado con Cristo. Pero la gran mayoría de israelitas no se habían encontrado con Jesucristo. Pero aún así, Pablo está dispuesto a defender al israelita descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín, y que desde el principio Dios había reconocido a los israelitas como su pueblo. Y ahora no los ha rechazado. ¿No saben ustedes, dice Pablo en el verso 2, que la Escritura dice en la historia del profeta Elías, que éste en su oración a Dios acusó al pueblo de Israel y dijo: Señor, han matado a tus profetas y han destruido tus altares, y solo yo he quedado con vida, y a mí también me quieren matar, o procuran matarme, como dice la Reina Valera. ¿Qué es lo que está tratando de decir Pablo al utilizar la historia del profeta Elías cuando, huyendo de la orden de Jezabel de matar al profeta, él termina diciéndole a Dios, según palabras de Pablo aquí, dice: el Señor, han matado a tus profetas, les han dado muerte de tal manera, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matar. ¿Qué le respondió Dios al profeta que estaba con miedo? Si recordamos, en el inicio de todo este proceso del confinamiento, de la pandemia, uno de nuestros temas que también ya hemos compartido es acerca de cómo vencer el miedo. El profeta Elías fue uno de los que también experimentó miedo como ser humano. Y él es el que está hablando y de quien ahora Pablo está refiriendo.
Y Pablo entonces refiere al profeta y lo que está diciendo es, bueno, el profeta también como que quiso acusar a Dios diciéndole, exterminaron tus altares, tus profetas, todos los israelitas, solo yo quedaba. Pero ¿qué le contestó el Señor al profeta? Y lo que le contestó el Señor al profeta fue, pero le dice la respuesta divina, dice una versión. ¿Qué le dice la respuesta divina? Esta es la versión de la nueva versión internacional, en donde difiere un poquito de la Reina Valera, pero la idea central del versículo 4 es la siguiente. Dice en el verso 4, pero Dios le contestó, he apartado para mí 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. El profeta había dicho que se habían exterminado los profetas. Y Pablo utiliza ese incidente de la historia para enseñarle a los romanos que Dios no ha desechado a Israel. Pero en el verso 5 dice la escritura, pues de la misma manera ha quedado ahora un pequeño remanente o resto, dice otra versión. Ha quedado un pequeño remanente y dice que este remanente ha sido escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. Y aquí otra vez el apóstol hace una referencia muy importante. Ya en el capítulo 3 nos habla acerca de que el judío, particularmente el que era practicante del judaísmo, pensaba que por obras se podía salvar. Y en esta carta el apóstol explica que no es por obras, sino que es por fe. Y que esa fe viene por el oír. Y que por el oír la palabra de Dios. Es lo que vimos la semana anterior en el capítulo 10, verso 17. Así que ahora entonces el apóstol está diciendo a estos hermanos de Roma, les está explicando que él mismo, siendo un israelita, no ha sido desechado. Sin embargo, lo que el capítulo 10 nos dejó dicho es que Dios ahora puso a Israel en una condición de provocarlos a celos. ¿Se recuerdan? Que los dejó allí con la idea de provocarlos a celos, porque ahora a una gente, en este caso gentiles, a ellos Dios les ha encargado el reino. Este es un tema bastante particular, hablar del reino encomendado ahora a los gentiles, porque Israel no cumplió con su papel. Israel siempre fue obstinado, Israel obedecía y luego desobedecía, se acercaba a Dios y luego se alejaba y terminaba lejos de Dios y iba en pos de otros dioses. Entonces viene el Señor y ahora Él quiere poner y ha puesto el Evangelio en manos de la iglesia. El poder de Dios en manos de la iglesia. Es de lo que hemos venido hablando en los devocionales que escribimos a diario, de ese poder extraordinario del que Pablo habla a los efesios. A los efesios Pablo les dice que deben de tener una esperanza y una riqueza y un poder que está en Dios, en su palabra, en el Evangelio. Y a los romanos entonces Pablo les está diciendo que entonces ahora es por gracia, que ya no es por obras, porque en tal caso la gracia entonces ya no sería gracia. Y si por obras ya no es gracia de otra manera, las obras tampoco dejarían, ya no serían. ¿Qué pues entonces? Dice el apóstol en el verso 7. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Así que ahora dice Pablo,
Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. Y esa palabra estupor quiere decir, en otras palabras, que Dios les había dado una insensibilidad. Los hizo insensibles. Ojos que no ven y oídos que no oyen hasta el día de hoy. La escritura está clara, amados hermanos. No soy una persona antijudía, porque Jesús es judío y de Judá vino nuestra salvación, de su descendencia viene Jesús, Yeshua, como dice el hebreo, y es Jesús nuestro Salvador. Pero ahora Israel ha sido desplazado porque han fallado en el cumplimiento del plan de Dios. ¿Y cuál era el plan de Dios? Que todas las naciones del mundo conocieran a Dios por medio del pueblo de Israel. Ahora el plan no es plan B, es el plan, sigue siendo el plan de Dios. Y en el plan de Dios está incluido usted, estoy incluido yo, para que ahora, como la iglesia de Cristo, en este caso Pablo le hablaba a la iglesia de Cristo en Roma, seamos los que mostremos el Evangelio, prediquemos el Evangelio, este Evangelio que es gratuito. Si algo sí hay en la vida y que es una certeza en mi propia vida es que el Evangelio me fue dado de forma gratuita. Y aunque el precio fue muy alto, no lo pagué yo, no lo pagó usted, sino lo pagó el Hijo de Dios, su unigénito Hijo, a quien Él amó y lo amó por causa de amarnos a nosotros también primero. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y al Hijo unigénito que Él entregó, les está diciendo Pablo a los romanos que es el mismo por el cual ellos también tienen que volverse y caminar. Pero, ¿qué está sucediendo? El apóstol entonces deja escrito, Dios les dio un espíritu insensible, que aún teniendo ojos no pueden ver, y teniendo oídos no pueden oír. Ahora, ¿a qué se parece esta expresión del apóstol? ¿No se parece a la misma expresión de nuestro Señor en su ministerio, en determinado incidente o incidentes de su ministerio? Él mostró que teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. Por eso también el escritor a la carta o a la revelación del Apocalipsis dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Y si usted y yo tenemos oídos para oír, entonces oigamos que el apóstol Pablo, algo que le muestra también a los hermanos en Roma es que habían llegado a ser un pueblo insensible. Dígame usted si no el día de hoy hay gente tan insensible que teniendo ojos, teniendo oídos y teniendo una conciencia, no la están utilizando para poder apartarse del mal, apartarse del pecado, apartarse de la religiosidad incluso. Hasta el día de hoy sucede eso. David entonces dijo algo y Pablo utiliza lo que David dice en el verso 9. Entonces Pablo se cuenta que es un experto en poder conocer las escrituras. Miren, cuando Pablo dijo esto, Pablo conocía las escrituras de memoria. Si de alguien podemos decir que era extraordinario y destacó dentro de los apóstoles de Jesús, es Pablo. No podemos decir que los demás no, porque todos hicieron su labor de llamado. Si Pablo hubiera vivido en los tiempos o los días de que Jesús llama a sus discípulos, posiblemente Pablo no hubiera encajado entre los 12. ¿Por qué? Eran tan distintos. Allí habían pescadores, cobradores de impuestos y hasta un exguerrillero.
Y Pablo había sido un educado, un estudioso, un académico, un nerd, dirían los muchachos el día de hoy. E incluso enseñado a los pies del más connotado erudito rabino de sus días. Cuando murió el abuelo de Gamaliel y cuando murió también Gamaliel, las expresiones que hubieron acerca de estos hombres que no se corrompieron, sino que siempre se mantuvieron fieles a la enseñanza correcta del Evangelio. Por eso es que Pablo era celoso de la Escritura y celoso del conocimiento del Pentateuco y del Antiguo Testamento. Y es Pablo aquí entonces ya nos trajo, como un ejemplo, nos trajo a recordar la porción de Elías allá en el libro de los Reyes. Pero ahora viene y hace uso de una experiencia de David, de quien dice en el verso 9. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agobiándoles la espalda para siempre. Verso 11, lo voy a leer, pero hasta aquí nos quedaremos esta noche. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, vuelve el apóstol a defender a Israel. Pero por su transgresión, vino la salvación a los gentiles para provocarles a hacer. Habiendo Israel sido un pueblo transgresor de los mandamientos y de la palabra y de la comisión que Dios les dio, ahora se la da a los gentiles, porque entonces la transgresión que fue dada o que fue hecha por el judío, allí en el verso 11 dice, pero por su transgresión ¿de quién? De Israel. Por la transgresión de Israel, dice, vino la salvación a los gentiles. Si Israel no hubiera rechazado el Evangelio, voy a decir algo que es muy filosófico. Posiblemente los que no somos de raza judía o israelita no hubiéramos conocido al Señor, pero por causa de su rechazo, Dios hace que el corazón de los gentiles no sea como el de los judíos, que habían llegado a tener un espíritu de estupor. Así que Dios viene ahora y quita nuestro estupor y abre nuestros ojos y nuestros oídos y nuestro entendimiento para que ahora nosotros nos volvamos a Cristo. Y es ahora su oportunidad, es mi oportunidad, es la oportunidad que la iglesia tiene el día de hoy para que podamos predicar, para que podamos expresar el reino de Dios en esta tierra. Como iglesia cristiana, nosotros tenemos que agradecer al Señor por su grande amor, por su grande misericordia, porque es aquí donde el apóstol Pablo muestra la gran misericordia que ha tenido de los que no somos judíos. Así que Pablo en este capítulo inicia nuevamente trayendo una defensa. Y usted y yo recordemos que Pablo hace esto porque él es un israelita, porque él es un conocedor de la fe hebrea y él desea que se salve. Pero ante los designios de Dios, ¿quién puede cambiar lo que Dios ha dictado? La Biblia dice que cuando Dios abre, nadie cierra, y que cuando Dios cierra, nadie abre. Así que Pablo nos enseña que en su gran deseo no tiene más remedio que entender que ahora Dios, por el rechazo de Israel, trajo salvación al mundo gentil.
Voy a decir algo aquí que quizás le va a parecer grosero o gracioso, pero ni usted ni yo somos la gran cosa. No somos de sangre azul, ni dorada, ni corre por ni siquiera usted y yo nunca nos hemos bañado en leche, como para pensar que somos la gran cosa por la cual Dios ahora puso sus ojos en la gente que no es judía, para que, abriendo nosotros nuestros oídos, para entender, y nuestros ojos para apreciar y para contemplar, como dice el Salmo 27:4, para contemplar la hermosura del Señor. Es su privilegio, es nuestro privilegio que Dios nos ha escogido como su iglesia. Ahora, para concluir, ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿Cuánto estamos impactando? ¿Cuánto y cuándo vamos a impactar? ¿Qué tan dispuesto está usted y yo en poder expresarle al mundo que Cristo les ama? ¿Cuántas veces usted se ha dispuesto en su corazón salir para decirle al vecino, no como una frase que se ha vuelto cultural o de educación, Dios le bendiga, buenos días, Dios le bendiga, Dios le bendiga? No solamente esa expresión de cortesía o de educación, sino también el poderle decir a otras personas, arrepiéntase, porque si no morirá en sus delitos y pecados. Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Dios tenga misericordia del mundo que hoy está padeciendo, pero Dios nos está dando de su misericordia para que tengamos misericordia con el que necesita ser contemplado y ser atendido en situaciones difíciles de la vida. Usted y yo, entonces, de quien Jesús mismo dice, hablando de su novia, la iglesia, que somos la sal de la tierra, que somos la luz de este mundo, salgamos, porque Dios ahora nos ha dado la salvación, su salvación, nos ha entregado a su Hijo para que nosotros podamos decirle al mundo que hay esperanza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero agradecer al Señor por esta hermosa oportunidad de poderles compartir algunas ideas que Pablo transmite en esta carta para que nosotros podamos abrazarlas y aplicarlas a nuestra vida el día de hoy. Gracias por quienes están conectados y me gustaría que usted pueda no solo decir cuánto le han bendecido estos estudios sistemáticos, sino que también si usted tiene alguna necesidad, usted nos pueda hacerlo saber a través del chat. Esta transmisión está llegando gracias al Señor por su infinita gracia y misericordia. Esperamos verles en nuestra próxima reunión. Mientras tanto, déjenme hacer una oración para que Dios siga haciendo su obra en medio de esta circunstancia que el mundo padece, para que tengamos la oportunidad que Dios nos está dando, no solo de vivir por vivir, sino de vivir con el propósito por el cual Dios permitió la dureza de Israel para que ahora nosotros que hemos abierto nuestro corazón al Evangelio podamos decirle al mundo que hay solución, que hay esperanza, que Cristo es el Señor y que en Él usted tiene seguridad de vida eterna. Padre, gracias te damos. Es una hermosa oportunidad la que tú nos das a diario, de poderte a ti, Señor, expresar. A pesar de los tiempos que se viven, podemos predicar tu palabra y que hoy, aunque se ha
han dado intentos, o pareciera como que esta es una lucha no solo contra la raza humana, sino también con la esperanza que el hombre necesita escuchar, y que muchas congregaciones, muchos ministerios han sido limitados. Pero aún así, al ver en las redes sociales nos damos cuenta que hay tantas iglesias, mega iglesias, iglesias grandes, medianas, pequeñas congregaciones, que estamos, Señor, dispuestos a explicarle el Evangelio a los que tienen sus ojos cegados. Y oramos para que el enemigo, que ha sido avergonzado y que ha sido herido y que está, Señor, dando sus últimos zarpazos, Señor, suelte a las personas que han sido cegadas, y que por la predicación del Evangelio caiga el velo que les ha hecho estar cegados del hermoso mensaje del Evangelio. Pablo con razón dijo: no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios. No nos avergonzamos de ti ni de tu palabra, y por eso nos hemos dispuesto a hacerlo. En el nombre de Dios el Padre, de Jesucristo el Señor y Salvador, y del Espíritu Santo, oramos para que la comunión del Dios Trino sea con cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Es nuestro privilegio el poder contar con su audiencia, con su teleaudiencia en la próxima reunión. Que el Señor les bendiga. Saludos a todos, y a quienes están conectados, una palabra de ánimo para todos en el nombre de Jesús. Bendiciones.